Sí, Dios, queremos alabar y queremos bendecir tu nombre. Gracias, Dios, gracias porque nos permites el poder acudir a ti para aprender un poco más. Trae sabiduría, trae entendimiento en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pluma, papel, lápiz, una actitud enseñable. Vamos a necesitar el día de hoy para aprender un poco más acerca de nuestro Señor. El día de hoy, semana 38, retomamos nuestra serie de estudios. Primera de Corintios, capítulo 16, versos del 1 al 11, que lleva como título La ofrenda para los santos. Y la Biblia nos dice, 1 Corintios 16:1, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado, a quienes hubieseis designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Y podrá ser que me quede con vosotros o aún pase el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde yo haya de ir, porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminadle en paz, para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Y después de haber hablado sobre la esperanza venidera y eterna en la resurrección, Pablo ahora toca el tema de las ofrendas, algo a lo que se comprometió cuando tuvo su entrevista con los discípulos en Jerusalén, donde se les encargó que no se olvidara de los pobres. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice? Primera de Corintios 16:1 dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cuando se tiene en mente la eternidad y las moradas eternas que Cristo nos fue a preparar, pareciera que las cosas de este mundo pierden importancia. Sin embargo, Pablo sigue teniendo en mente a los pobres y necesitados. Es por eso que les pide a los de Corinto que ofrenden. Recordemos que la ofrenda es un donativo voluntario. Esta ofrenda es para los hermanos. ¿Cuáles? Bueno, con toda seguridad se refiere a los hermanos que estaban pasando por necesidad en Jerusalén. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, porque ya en otra ocasión, en otras de las iglesias de Macedonia y de Acaya, también pidió para ellos. Fíjate bien, Romanos capítulo 15, verso 26, que dice, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. De manera que cuando habla de estos hermanos, de esta ofrenda para los santos, estos que están necesitados, bueno, con toda seguridad se está refiriendo a estos santos que están en Jerusalén, a nuestros hermanos judíos que están pasando por necesidad en Jerusalén. Y les pide que lo hagan de la manera que lo había ya ordenado en Galacia. Bueno, ¿cómo lo ordenó? ¿Cómo es que llega a hacer no una sugerencia, sino una orden, un mandamiento para la iglesia? Gálatas 2:9 dice, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas, que es Pedro, y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Es cuando se reconoce el servicio y el ministerio al cual fue llamado Pablo por los apóstoles que se encontraban en Jerusalén. 10. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. ¿Qué le pidieron Jacobo, Pedro y Juan? Que no se olvidara de los pobres, algo que para Pablo era mucho más que una recomendación en amor. Se había convertido en una ordenanza. Él no podía ver la necesidad de los hermanos y hacerse el disimulado, no. Y ordena a las iglesias hacer lo mismo.
sentir carga por los que están pasando por necesidad y dar para ministrarles. No solamente sentir carga y orar, sino dar. Lo que nos lleva a preguntarnos, ¿qué nos dice la Biblia que nosotros como iglesia debemos hacer con los hermanos que pasan por necesidad? Vamos a verlo rápidamente. Lo primero que encontramos es la distribución de benevolencia es una fuente potencial de conflicto y división, y es el trabajo de los diáconos prevenir problemas por medio de sus acciones sabias y guiadas por el Espíritu. Esto está tomado de Hechos capítulo 6, versos 1 al 7, que es cuando se acercan los hermanos judíos que estaban mirando que sus viudas no estaban siendo bien atendidas en la distribución diaria. Causa conflicto y causa división cuando esa distribución no es hecha de manera sabia y guiada por el Espíritu. Pero ese es trabajo ¿de quién? De los diáconos, si es que hay diáconos, y de los ministros, si es que los ministros están a cargo de ello. ¿Ok? Muy bien. 2. La iglesia tiene la obligación de ayudar al verdaderamente necesitado. Ojo, hablamos del verdaderamente necesitado, no uno que se hace pasar por necesitado. Por eso el número 3 decimos, la iglesia debe discernir quiénes son los verdaderamente necesitados. Es decir, necesitamos mirar quiénes están verdaderamente en esa posición vulnerable. Ok, ¿qué es lo que tomamos en cuenta? 4. Si uno puede trabajar para sostenerse a sí mismo, él no está realmente necesitado y debe proveer para sus propias necesidades. Es decir, si la persona no está enferma, no está tuya, si la persona puede trabajar, la persona debe trabajar para sostenerse a sí mismo y entonces no es un verdaderamente necesitado. Segundo, si alguien puede ser apoyado por su familia, no está realmente necesitado y no debería ser sostenido por la iglesia. Esto hablando, por ejemplo, de esas viudas que se quedaban, ¿no?, en esa condición, pero tenían familia, entonces la iglesia no tenía por qué hacerse cargo de ellas, pues era deber de la familia el hacerlo. Entonces, realmente no están necesitados, desamparados. ¿Ok? En sexto lugar, aquellos que son apoyados por la iglesia deben hacer una retribución al cuerpo de la iglesia, es decir, se ven comprometidos porque es un compromiso de amor a apoyar a la iglesia en aquello que les sea posible hacerlo. En el caso de las mujeres grandes, ancianas, viudas necesitadas que estaban siendo apoyadas por la iglesia, el apóstol ordena que ellas se encarguen de enseñar a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos. O sea, es parte del apoyo, es no solamente involucrarse, sino comprometerse en la obra. 7. Es correcto que la iglesia examine la conducta moral antes de dar apoyo. Es decir, necesitamos mirar si la persona a la cual se le va a apoyar está obrando, actuando de una manera moralmente correcta. Y por último, 8. El apoyo de la iglesia debe ser de las necesidades más básicas para vivir. Estamos como iglesia para sustentar necesidades, no para complacer caprichos. ¿Ok? O sea, un teléfono celular 5G no es una necesidad, es un capricho. Datos para que yo pueda estar constantemente en el WhatsApp y en las redes sociales no es una necesidad, es un capricho. El Netflix y todas esas plataformas para que yo pueda tener, iba a decir sano entretenimiento, pero bueno, no sé qué tan sano pueda hacerlo. No, pero de todos modos es un capricho. ¿Está la iglesia? Sí, para apoyar a aquellos que están en necesidad. Cuando la iglesia está en posibilidades de hacerlo, ¿ok? Pero en esas necesidades más básicas para vivir. ¿Ok? Muy bien. 2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. ¿Cuándo era que se recogían las ofrendas? Bueno, debemos recordar que la iglesia del primer siglo, como hoy, se reunía el primer día de la semana, el domingo. ¿Por qué lo hacían el domingo? Bueno, porque era una manera de celebrar que fue en domingo
el día que el Señor resucitó. Es por eso que Pablo ordena que sea el día en que esas ofrendas para los pobres también se recojan. Que no solamente se recojan los diezmos y las ofrendas comunes, sino estas ofrendas que son especiales porque son dadas para los pobres, se recojan también en ese día. ¿Cuánto hay que dar? No se pone una cuota mínima para hacerlo, ¿te das cuenta? Pablo les dice que lo que cada uno debe estar de acuerdo con lo que el Señor le haya prosperado. Si prosperó mucho, mucho. Si prosperó poco, poco. Pero nadie debía quedarse sin dar. Pero además, cuando dice cada uno de vosotros ponga aparte, conlleva la idea de preparar la ofrenda. Es decir, no es hacer cuentas y separar el dinero para la ofrenda en la iglesia en ese momento, en ese instante. No. Sino hacer las cuentas y separar y preparar la ofrenda desde casa y simplemente ese día llevarla a la iglesia o depositarla. ¿Ok? ¿Qué debía hacerse con esas ofrendas? Se debían guardar para entregarlas en el momento en el que el apóstol llegara. Y él a su vez las diera a quien o quienes la iglesia hubiera designado para llevarla y entregarla. Eso nos lo dice en el verso 3. Pero antes de ver este verso debemos notar que Pablo no deseaba que se recogieran ofrendas en su presencia. No se recojan entonces ofrendas cuando yo llegue. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, quizás para evitar que se pensara en que también debían recoger una ofrenda especial para él, ¿verdad? Y en segundo lugar, para que los que dieran lo hicieran de corazón, y no para que Pablo viera lo mucho que daban. Es decir, buscaba que nadie diera para recibir ninguna clase de reconocimiento de parte de él. Pero si algo debemos hacer notar, es que la ofrenda debería ser sistemática, individual, proporcional y cuidadosamente administrada. ¿Puedes verlo? Sistemática, individual, proporcional y cuidadosamente administrada. Algo que quiero decirte que no ha cambiado hasta nuestros días. También hoy ofrendamos de manera sistemática, ¿verdad? Cada vez que nos reunimos, oramos por las ofrendas. Lo hacemos de manera individual, cada uno ofrenda. Proporcional, como cada uno haya prosperado y propuesto en su corazón, que son dos cosas a veces desgraciadamente diferentes. Y 3, debe ser administrada con temor por los administradores, por los pastores, por los diáconos, por aquellos que estén a cargo de hacerlo. Ahora, aquí y para ese tiempo surge la siguiente pregunta. ¿Siempre se recogía dinero o se ofrendaba también en especie? Es una pregunta para ese tiempo y bueno, a lo mejor para algunas rancherías y pueblos de nuestro México de hoy. Ahora, no dudamos que las ofrendas no siempre fueran de dinero y que en ocasiones los hermanos ofrendaran en especie, lo que nos lleva a preguntar, en este caso, ¿cómo hacían para hacerla llegar, sobre todo si el viaje era largo? Eso es algo que desde el Antiguo Testamento el Señor ya había indicado. Te lo voy a mostrar. Deuteronomio capítulo 14, verso 22. Indefectiblemente diezmarás. Es decir, no hay modo de que te hagas para un lado. Eso es lo que está queriendo decir. Diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, es decir, tus cosechas. Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite y las primicias de tus manadas y de tus ganados para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. ¿Cuál era el propósito del diezmo? Aprender a temer al Señor todos los días. 24. Y si el camino fuere tan largo que no puedes llevarlo, estamos hablando de especie, por estar lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre cuando Jehová tu Dios te bendijere, es decir, está hablando del templo,
25. Entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano. Y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere, y darás dinero por todo lo que deseas, por vacas, ovejas, vino, sidra, o por cualquier cosa que tú deseares, y comerás allí delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia. ¿Qué es lo que el Señor había dispuesto a hacer cuando las ofrendas eran en especie, pero se tenían que llevar por un largo viaje y era imposible hacerlo? Que se vendan y se transporte el dinero. Muy bien. Verso 3 y 4. Y cuando haya llegado, a quienes hubiereis designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Vamos a ver un comentario. Se destaca el cuidado que tenía el apóstol de evitar cualquier censura que pudiera haber respecto a su manejo de fondos ajenos. Es decir, cuando son cuestiones de dinero necesitamos tener mucho cuidado. Y eso es lo que estaba haciendo el apóstol. Pablo no sabía exactamente cuándo llegaría a Corinto, pero ya había dejado instrucciones respecto a la colecta, a la ofrenda. Ahora advierte a los corintios para que ellos escojan algunos delegados que lleven la ofrenda a los santos pobres en Jerusalén. Hay cierta ambigüedad en el griego y no se sabe con certeza quién escribe las cartas de acreditación. ¿Sería Pablo mismo? ¿Sería la iglesia? Bueno, dada la cautela con que Pablo trata este asunto relacionado con el dinero, lo más probable es que se tratara de la misma congregación. La misma iglesia tendría que escribir esas cartas. Si ésta debía nombrar a las personas, era lógico que ella misma escribiera las cartas también. En este caso, es loable que Pablo reconociera la autoridad y responsabilidad de la congregación, pese a su propia autoridad apostólica reconocida. Muy bien. Y dice, y de ser necesario, Pablo estaba dispuesto a acompañarlos, verso 4, y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Una labor, la de llevar las ofrendas, en extremo peligrosa. Recordemos que los asaltos en los caminos, debido a la escasez que se había desatado en el mundo, hacía extremadamente peligroso el viajar con dinero. Pero Pablo estaba dispuesto a correr ese riesgo con tal de ver las necesidades de los hermanos sustentadas. A lo que yo te pregunto, ¿qué estás dispuesto a hacer por los necesitados de tu iglesia? Verso 5. Iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Y podría ser que me quede con vosotros o aún pase el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. ¿Cuál era el deseo de Pablo? Ir a Corinto y pasar un tiempo con los hermanos. No deseaba solamente estar unos días de paso, no. Tampoco deseaba dejar algo pendiente en su visita, por eso pasaría antes a Macedonia, Efeso, para arreglar lo pendiente y luego poder estar con ellos sin preocupación alguna. E inclusive les confiesa que no hay planes para después de visitarlos. Tan es así que cuando el Señor le mande a algún otro lugar, ellos podrán encaminarle, es decir, proveer para esas necesidades que él va a tener durante el viaje a donde el Señor le envíe. Pero en realidad lo que este pasaje nos deja ver es la necesidad que el apóstol tiene, como todo ministro, de quizás no parar en su labor, pero sí sacar un poco el acelerador y tomar las cosas con calma. Pablo desea pasar un tiempo con ellos, sin tener que viajar por largos días, ya sea a pie o en bestia o barco, sin estar expuesto al estrés de los peligros a enfrentar en dichos viajes, sin tener que lidiar con los opositores y enemigos del evangelio por donde quiera que pasaba. Él deseaba simplemente estar con ellos un tiempo. ¿Crees que tu pastor necesita algo de eso? Ok. 8 y 9. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés,
porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. ¿En dónde era su pendiente? En Éfeso, que era un importante centro comercial y cultural a la orilla del mar Egeo, en lo que en la actualidad es el occidente de Turquía, la golpeada Turquía. Era también el centro de adoración de la diosa Artemisa, o sea, de Diana. Ahí es donde se le había abierto puerta, ahí es donde tenía que ir. ¿Cuánto tiempo iba a estar ahí? Hasta la fiesta de Pentecostés, que recordemos que se celebraba 7 semanas después de la fiesta de la Pascua. ¿Para qué iba? ¿Cuál era el pendiente? Dios le estaba dando la oportunidad de compartir ahí. Se me ha abierto puerta grande y eficaz. Compartir ahí. Y a pesar de saber que lo que le esperaba era enfrentar grandes problemas y grandes adversarios, él estaba siempre dispuesto a predicar, compartir, enseñar acerca de la fe. Lo que nos hace mirar que siempre fue una región conflictiva para el evangelio, pero no importa. Pablo estaba dispuesto a predicar, compartir, enseñar acerca de su fe. Pero con esto Pablo nos enseña que el deber está antes del placer. ¿No es cierto? Él deseaba, en verdad deseaba estar un tiempo con ellos, con los de Corinto, para quizás, entre todas las cosas a hacer, descansar. Pero antes de eso estaba aquello para lo que el Señor lo había llamado: llevar el evangelio al mundo gentil. Ahora yo te pregunto, ¿tú cómo haces? ¿Qué está primero? 10 y 11. Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminadle en paz para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Y no es que Pablo no supiera si Timoteo llegaría o no. No. Lo que Pablo pretendía era encomendarles a Timoteo, al que ya había enviado y del que sabía que llegaría con ellos. ¿Qué pide para él? Es decir, ¿qué pide para Timoteo? Bueno, lo primero que pide es tranquilidad. Deben recordar que el viaje es largo y peligroso para llegar con ellos. En segundo lugar, les pide para Timoteo respeto. Recordemos que Timoteo era muy joven y muchas veces la iglesia tendía a menospreciar su autoridad como ministro del evangelio por su juventud. Por eso Pablo tiene que recordárselos. Nadie le tenga en poco. Y en tercer lugar, Pablo pide para Timoteo provisión. Provisión para el viaje. Por eso les dice, encaminadle. Es decir, provean de todo lo necesario para que me pueda alcanzar. En verdad, a veces se nos olvida que aunque, más bien, porque la obra es del Señor, a nosotros, sus hijos y administradores de lo que pone en nuestras manos, nos toca ministrar lo necesario para que la obra se haga. Los ministros necesitan casa, vestido y sustento. Y en la economía de Dios, Él ha diseñado, ha dispuesto que sea la iglesia quien proporcione todas estas cosas. Esa es la razón por la que Pablo, con toda autoridad, les puede decir a los de Corinto: encaminen en paz a Timoteo. Provean para sus necesidades. Muy bien, ahí en tu lugar, te voy a pedir que inclines tu rostro y cierres tus ojos. Vamos a orar. Señor, vamos a tu enseñanza. Una enseñanza simple, una enseñanza sencilla, pero llena de sabiduría. Dios, el día de hoy nos has hablado de esa bendición de la cual todos y cada uno de nosotros podemos gozar, que es la bendición del dar, que es la bendición del sumarnos, bendito Dios, del sumarnos
y ser parte de esos ministerios que están haciendo lo que quizás nosotros no podemos hacer porque esas distintas actividades que también vienen de tu mano y que tenemos que hacer nos lo impiden. Pero quizás no podemos hacerlo físicamente, pero podemos apoyar a estos servicios y estos ministerios a través de la ofrenda. Dios, en el nombre de Jesús, que podamos ser esos dadores alegres, que podamos hacerlo no por necesidad y no como una obligación, aunque acabamos de mirar que para el apóstol era una obligación, era un mandato. Señor, el mirar a los hermanos que estaban pasando por necesidad y hacer algo por ellos. Que podamos ser movidos a misericordia. Que no los miremos y nos encojamos de brazos, o como dice el apóstol Juan, ¿de qué sirve decirles o desearles, ve en paz y que tengas buena comida en tu casa y que puedas tener abrigo y sustento para el diario vivir, si no les damos lo que sabemos que necesitan? Dios, en el nombre de Jesús, permite que podamos ser tocados y alcanzados por esta palabra. Y que, bendito Dios, podamos estar pendientes de aquellos que tienen necesidad, pero también de nuestros ministros, de esos hombres y mujeres que tú has escogido y apartado desde antes de la fundación del mundo, no solamente para que sean tuyos, sino para que puedan servir en tu reino y para tu gloria. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. Amén y amén. Muy bien, precioso, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y sea ese mismo Señor el que te dé paz. Le damos gracias a Dios por lo que nos ha permitido aprender el día de hoy. Y solamente te recuerdo que todos los días nos seguimos escuchando a través del devocional diario, que no hemos dejado de dar. Y que el próximo domingo nos estamos escuchando para nuestra enseñanza dominical. Que el Señor te siga bendiciendo.